Hola. Hola. Es mi primer día aquí en Río de Janeiro y decidimos venir a esta playa que se llama Grumari, que es una playa muy bonita porque está situada en una reserva natural. Es una playa que nos encanta ir siempre, así que aprovechamos que salió un poquito el sol ahora por la tarde para venir hasta aquí. Sí, y realmente como es mi primer día aquí en Río, yo quería, antes de ir a la playa, tomar un coco, porque en Estonia no los hay, así que vimos que aquí también hay como un kiosco donde espero que podemos comprarlo. Sí, aquí esta playa tiene el acceso con coche, o si no tienes que venir también con algún transporte como Uber o algo así, porque aquí no llega el transporte público. Sí, aquí es el Beach Club, se llama Clásico. Yo creo que aquí sí que venden coco. La playa aquí está muy bonita, realmente el agua está muy azul. Hay también como unas sillas en el fondo y unas rocas muy grandes en la arena también. Ya, y también toda la arboleda, ¿no? Aquí. Sí, aquí estás como en el medio del bosque, como una jungla. Pero yo creo que hay unas informaciones de la playa aquí. Ajá. Dice Praia do Abrigo. Wow. ¿Qué? ¿Sabes dónde vinimos? ¿Qué es esta? A una playa nudista. Aquí. Sí, pero hay gente con ropa. Ya, es lo que estoy viendo. Y hay el kiosco también aquí. Pues sí, pero fijaos lo que dice aquí. A partir de este punto você encontrará pessoas despidas. Desnudas. Nadie es impedido de acceder a la playa, pero tiene que respetar. Fijaos aquí, pone, hay unas normas para acceder a esta playa nudista que dice prohibido practicar actos. Sí. No poder también grabar, fotografiar. Pero realmente yo veo todas las personas con ropa aquí. Ya, están todo el mundo con ropa. Entonces tenemos que entender dónde realmente es esta playa nudista, porque... Ya, y es un poco raro que nosotros pasamos por aquí tantas veces yendo a la playa de Grumari, pero nunca nos coincidió de parar en este kiosco. Sí, porque solamente quería comprar un coco. Ajá. A gente viu que tem praia naturista. Sim, lá, após a pedra gigante. É a praia nudista, né? Mas hoje você pode entrar de roupa. Ah, tá. Sim. Sábado, domingo e feriado. Hoje pode. E só não pode filmar. Mas aqui fala que é desde aqui que já... Sim. Dentro de uma possibilidade geral é desde aqui, mas normalmente de lá. Lá da Pedra Maior para diante, que tem uma faixa extensa. Para cá, todos de roupa. Compreende? Sim. Mas é um local que realmente as pessoas respeitam o nudismo, né? Sim, sábado, domingo e feriado é obrigatório. Você não entra. Se entrar, aciona a guarda municipal, aciona o bombeiro e aciona a polícia. Se resistir, leva, sim, porque é lei. Entende? Legal. Olha lá, pessoas vindo de lá. De lá, ó. Sim. Tem uma fenda lá, ó. E passa adiante. Só não pode filmar. Sim. Entende? Nosotros no practicamos nudismo, entonces pues nunca iríamos a la playa nudista y mucho menos filmando, ¿no? Para, digamos, violar la privacidad de cualquier persona. Pero como todo el mundo está vestido aquí, vamos aquí a este club, a este bar, y a ver si conseguimos comprar el coco. Sí. Este kiosco no tiene coco. Ya. Pero hay otro que dice que tiene. Vamos a ver.
porque tengo sed. A mí lo que me sorprende es que si existe esta playa nudista, haya tanta gente aquí con ropa. Sí, mirad. No sé cuál es el motivo de esto. Si la gente viene aquí solo para mirar o qué No es sé, lo que hace la ya. gente aquí. Yo creo que el coco está aquí, ¿no? Con estos vendedores. Ajá. Pero aquí no hay nadie practicando nudismo, entonces yo creo que estamos bien. No hay coco. Es la única cosa que quería comprar. Ya queríamos beber un agua de coco natural. Pues aquí en esta playa, porque es así una reserva, está alejada de todo, no hay prácticamente kioscos, Sí. no hay tampoco vendedores que van caminando por la playa como es típico en Brasil. Entonces nos quedaremos sin coco. Bueno, Pero podemos ver aquí también si el agua está buena para bañar. ajá, vamos a sentarnos aquí. Mira, la bandera es verde. Esto significa que es seguro Ya. para nadar. Podemos bañarnos. Sí. Si el agua está caliente, suficiente, porque con agua fría no vamos. Yo tengo muchas dudas de que el agua va a estar caliente. No sé por qué me da a mí, porque toda la gente que está aquí en la playa, no hay nadie que está Sí. bañándose. Y normalmente en noviembre aún el agua está fría en Brasil, en Río. Sí. Ajá. Solo hay un señor bañando. Quiero que grabes esta montaña, como Wow. es bonito aquí, desde la playa, Sí. con todo ese bar que no tenía el coco, pero fijaos cómo es estar aquí. Sí, todo en la naturaleza. Algunas personas, fíjate, vienen aquí en bicicleta a la playa. Ah, sí. Wow. Sí, porque la playa está un poco lejos Ajá. y sin coche o bus no llegas. Pero tú sabes que hoy nevó en Estonia. No sabía. Primera nieve del año y el gracioso es que yo, como escapó exactamente antes de la nieve. Exactamente en el día antes. Sí, Pues fíjate la diferencia de estar nevando en Estonia sí, a estar aquí en la playa. sí. Y es mucho mejor aquí. ¿Seguro? ¿Seguro que no quieres volver? No, por ahora no. Oh, mira un perrito. Qué bonito, blanco. Wow, sí. Casi no se puede ver porque es tan blanco como la arena. Ajá. Wow, mira qué bonito es esta playa. Y con esta luz. Realmente linda. Hoy está un día nublado y me imagino que va a oscurecer un poco más temprano, pero es súper lindo el brillo del sol ahí en la Sí. superficie del agua. No sé si en la cámara se aprecia tanto, pero muy muy lindo. Y estoy súper feliz de estar aquí ya contigo, porque claro, cuando vengo aquí a pasar unos días que tú no estás, Sí. pues claro, siempre Es malo, ¿no? te echo de menos también a nuestros gatos, Claro. y bueno, estando juntos, pues estoy, claro, mucho más contento, mucho más feliz. Vamos a probar el agua, pero aunque tienen la bandera verde, no me fío porque hay bastante oleaje. Vamos a ver. Este me gusta. El día está un poquillo nublado, así que si nos mojamos también va a hacer frío al salir. Os voy a decir que esta playa de Grumari siempre estaba un poco peligrosa para bañarse porque las olas son muy fuertes
y tengo un poco de miedo, aunque me gusta el agua, la temperatura está bastante buena, pero me da un poco de miedo ir a bañar con estas olas. La última vez que grabamos en esta playa, terminamos el vídeo cayéndonos en una super ola. Sí. ¡Nos despedimos de este vídeo! Esto estaba un poco, así me daba un poco de susto. Mi amor, vi un hombre desnudo ahora. La verdad es que el hombre de allí que nos habló en la entrada nos dijo que hoy se puede ir a esa playa que queda después de esta roca, en esa zona ahí detrás, que se ponen los nudistas, pero que no podemos grabar. Sí, pero realmente yo pensé que aquí no voy a ver nadie desnudo, pero ya vi un hombre desnudo. Así que incluso que hoy es posible ir a la parte nudista sin hacer nudismo, porque creímos que no había gente, pero sí, si está ya este hombre, por ejemplo, allí desnudo, nosotros no tenemos ningún interés en ir a ver a nadie. No quiero ver nadie desnudo. Y qué bien que no fuimos a la playa nudista, porque cuando llegamos a casa buscamos en internet sobre esa playa y vimos opiniones de personas que dicen que a veces en la playa hay personas exhibicionistas o personas que acosan sobre todo a mujeres. Fíjense en estas opiniones que dejamos aquí en pantalla. Se está mejor aquí que en el frío de Estonia. Obviamente. Así que vamos a aprovechar aquí un tiempo de playa, vamos a relajarnos, a descansar un poco y realmente ya Ingrid aclimatarse más aquí. Yo ya llevo aquí unos días. Sí. Y bueno, desde aquí, desde Río de Janeiro, ya os enviamos un caluroso abrazo a todos. Esperemos que os haya gustado este vídeo, que nos comentéis si vosotros ya sabíais que aquí en Brasil se practicaba también el nudismo, aunque aquí no existe, por ejemplo, la posibilidad de hacer topless las mujeres, pero ha sido para nosotros una sorpresa. Sí. Y una sorpresa casual. Nos hemos encontrado con esta playa así, de una forma totalmente fortuita. Así que suscribirse al canal y hasta el próximo video. ¡Chao! Chao.